Durante meses el PSOE ha estado envuelto en un inmenso lío de faldas, bueno, de minifaldas, y en una pornográfica telenovela de corruptelas y corrupciones. Pero Pedro Sánchez ha encontrado la solución. Sí, la tiene. Anunciar un acto con mujeres. Lo llamaron así, un acto con mujeres. Que Ábalos debió escribirle a Koldo un mensaje diciendo: coño, tiene narices, compa, si lo hacen ellos está bien. Según el diario El País, al acto acudieron a arropar a Sánchez decenas de mujeres de entre 50 y 80 años. Cito textualmente, de 50 a 80 años. Tiene lógica. Son las únicas que pueden acercarse a un acto del PSOE sin burka y sin grandes riesgos. Bueno, tú si quieres ríete, pero es que mira, yo creo que Sánchez, el presidente, ha perdido su buena estrella. Monta un acto con mujeres y empieza allí a anunciar nombramientos de mujeres como si no hubiera un mañana. Y el primer tío que se le ocurre meter en la lista, el número 4 del partido, le dimite antes de tomar posesión acusado de acoso sexual por sus propias compañeras. Chicos, yo no sé lo que tiene el agua de Ferraz, pero es que es beber y se te convierten en Maluma. Por cierto, que minutos antes de la dimisión de Salazar, Pilar Alegría puso la mano en el fuego. Dijo: es un compañero íntegro. Yo creo que después de estas últimas semanas, con las manos de Pilar Alegría y Montero, se puede hacer una réplica exacta de la momia de Lenin. Por cierto, que he visto el titular de que Cerdán ha montado un club en la cárcel y me he dicho, normal. Oye, lo extraño sería que montase una peregrinación a Fátima. Pero luego he visto que el club es de lectura y he dicho, ya. A ver, es que ahora todo se confunde. En la banda del Peugeot antes estaba todo claro. El que tenía lecturas era Ábalos. El que sabía de clubs de alterne era Sánchez, por su suegro. El amigo de la policía era Koldo. Y el superhéroe, como le llamaba Zapatero, era Santos Cerdán. Que Zapatero decía, ¡Super Santos Cerdán! Ahora todos los papeles se han intercambiado. Bueno, todos menos el de Zapatero, que sigue haciendo caja hasta que Aldama quiera. Tic-tac, 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 tic-tac. Lo que sí es verdad es que si el PSOE sobrevive será un partido exclusivamente de chicas. De chicas alrededor de un macho alfa feminista. Bueno, de chicas de 50 a 80 años, pero de chicas. Que hoy estaba Sánchez diciendo: expulsaremos del partido a todo aquel compañero socialista que se entregue a la concupiscencia de la carne, haciendo uso de su billetera. Y antes de terminar la frase ya había una cola de tíos en la calle Ferraz que va a dar la vuelta. Todo el mundo pidiendo la baja. Bueno, en fin, ahora se darán de alta en Sumar, que Yolanda es como más tolerante con estas cosillas, al menos entre sus asesores, ¿no? Bueno, pues entre la corrupción infinita y transversal y la afición a las chicas infinita y transversal, quizá el PSOE haría bien en preguntarse qué están haciendo mal. Pero en el Comité Federal nadie se hizo esa pregunta. Bueno, sí, se la hizo Paje y las grupes de Sánchez de 50 a 80 años le echaron a patadas al grito de ¡sinvergüenza, sinvergüenza! Ojo al dato, porque el sinvergüenza no es Santos Cerdán, no es Ábalos, no es Sánchez. No. El sinvergüenza es Paje por levantar la mano y decir: oigan, esto, no sé, a mí no me parece muy normal lo que está pasando, Pues nada, el paredón con Paje, gritan las juventudes feministas del PSOE de 50 a 80 años. Así que, compañeras, compañeros socialistas, ya no hay duda. Ha llegado el momento que todos estábamos esperando, ya lo podemos decir. La charocracia está en su prime. Bienvenidos al búnker. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más al búnker. Hoy te traigo un programa fascinante con grandes temas y un invitado de lujo. Charlaremos con el periodista Antonio Caño, que fue corresponsal extranjero, director del País en América Latina y más tarde director del País hasta 2018. Y hablamos con él sin filtros sobre periodismo, sobre el poder y también sobre la actualidad. También nos vamos a subir al barco ochentero, el crucero donde suenan todo el día grandes clásicos del pop español de los 80 y 90. Hablaremos con los responsables de este planazo de vacaciones. Y presta atención al tema de la semana, que está todo el mundo hablando de la exclusiva de popes80.com. Investigamos el escándalo global del mercado negro de artículos científicos falsos, donde la ciencia se compra, se vende y se manipula. Por un puñado de euros puedes ver tu nombre impreso como coautor de un artículo científico del que no has escrito ni una palabra. Y lo que es más grave, investigación en falso y sin rigor está saltando a la prensa convencional, difundiendo información
fake sobre temas tan sensibles como la lucha contra el cáncer o las armas biológicas. Pero antes, ya sabes que nos encanta leerte, puedes comentarnos lo que quieras, estamos en Twitter como @popes80 y también en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Todos los enlaces están en popes80.com y además ahora te los vamos a pasar por aquí debajo en la pantalla. Así que acomódate, apaga el mundo exterior, pasa para adentro y quédate con nosotros aquí abajo en El Búnker. Empezamos. Atención amigos a esta investigación exclusiva de popes80.com que desvela que uno de los mayores escándalos del ámbito científico global es que millones de artículos académicos falsos circulan por revistas internacionales poniendo en riesgo investigaciones, tratamientos médicos y en última instancia vidas humanas indirectamente. En Popes80 hemos querido comprobarlo y lo hemos hecho de varias formas, una de ellas encargando un supuesto estudio matemático titulado La descripción de las clases algebraicas. Tiene fórmulas, desarrollo, conclusiones, su aspecto es impecable y parece un gran hallazgo científico. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestro estudio lo firman los científicos Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé y Vinicius Junior. El artículo lo encargamos a una herramienta automatizada y fue generado en unos pocos segundos. Esta misma plataforma se ha empleado para generar artículos que han sido presentados a varias revistas y aceptados en multitud de casos. El problema: se trata de artículos sin sentido. La aplicación se limita a encadenar expresiones matemáticas aleatorias con fórmulas muy aparentes y demostraciones complejas sin ningún sentido. ¿Por qué han sido aceptados? Pues porque muchas publicaciones teóricamente científicas ni siquiera los leen antes de aceptarlo. Están más interesados en ofrecerte su publicación previo pago de unos $500 en concepto de procesamiento del texto. Estos artículos se suman a un mercado negro de publicaciones científicas falsas que mueve miles de euros en todo el mundo. No siempre son textos sin sentido, pero a menudo carecen de rigor, no tienen estudios por pares o son simples plagios de otros revueltos con una aplicación de inteligencia artificial. Lo preocupante es que muchos de estos artículos firmados por autores que necesitan publicaciones para escalar en su trabajo y que pagan por aparecer como autores sin haber hecho nada, acaban en revistas prestigiosas de primera línea mundial y se citan también en investigaciones reales. En redes como Facebook o grupos cerrados de WhatsApp y Telegram se venden autorías y publicaciones con aceptación garantizada en las grandes revistas de ciencia por apenas un puñado de euros. El resultado es devastador. Miles de investigaciones científicas están contaminadas con datos falsos o imprecisos, conclusiones erróneas, teorías sin fundamento, que afectan a sectores clave como la medicina, la inteligencia artificial, la lucha contra el terrorismo o también la investigación contra el cáncer. Para luchar contra este mercado negro hay varias organizaciones particulares revisando artículos y denunciándolos, y la cantidad de artículos retractados está en su máximo histórico. No obstante, hasta que el artículo se retracta pueden pasar 2 o 3 años, si es que alguna vez llega a hacerse. Y mientras tanto se cita en otros tantos cientos de investigaciones, se utiliza como base para pesquisas y salta a los medios de comunicación convencionales dándose por material bueno. Lo hemos comprobado desde dentro y lo contamos en toda profundidad en popes80.com. Investigaciones falsas, artículos automáticos y editoriales que hacen negocio con la mentira científica, un fraude global que tiene ya consecuencias reales. No te pierdas el reportaje y los documentos en exclusiva que encontrarás en la portada de popes80.com. En unos instantes hablaremos con Antonio Caño, pero antes nos vamos a los titulares antivirales. Robots que tropiezan como futbolistas en Pekín. Bueno, algún chino ha debido de pensar que no hay suficientes competiciones de fútbol y ha inventado una nueva, no con humanos, sino con robots. Es una competición de humanoides impulsados por inteligencia artificial. El problema es que los androides, como estamos viendo, no paran de tropezar y buscarse unos a otros para pegar cabeza con cabeza, como si fueran Rudiger, entre choques, caídas y alguna que otra patada al aire. El evento parecía más bien una pachanga de solteros contra casados, pero después de los gin tonics, que una cumbre de innovación. En fin, Elon Musk, mejor no mires hacia aquí.
Un hombre alquila su imagen de villano para que otros puedan quedar como héroes. Un joven malasio se ha convertido en el mejor actor de reparto del amor. Se llama Saad Ali Sulaiman y por 20 euros se presenta como matón para acosar o amedrentar a la novia de su cliente. Y que éste llegue a rescatarlo, quedando como un auténtico campeón. Un negocio redondo, el tipo cobra sobrecargos y el show se representa fuera de su ciudad. Lo que no sabemos es si el contrato incluye confidencialidad, porque claro, este hombre ahora mismo tiene en su mano la ruptura de decenas de machos que lo han contratado para hacerse los guays delante de sus chicas. Y confiemos también que ninguna pareja se pase de método y acabe con el villano en urgencias, porque el cliente ya sabe que no debe pegar fuerte, pero la chica no está en el ajo. Igual aprovechando la coyuntura le vuela la cabeza a Sulaiman. En fin, habrá que seguirlo de cerca, porque este hombre nos va a dar momentos de gloria. Un plátano, por favor, cuchillo y tenedor. Un experto británico en etiqueta ha dictado sentencia: nada de pelar el plátano y comérselo como un vulgar Homo sapiens. Lo correcto es usar cubiertos, como si fuera foie. El vídeo ha generado miles de comentarios y la mayoría preguntándose si también hay que cortar la sandía en cubitos con bisturí. Hay dos fenómenos interesantes en este asunto viral. El primero, el estiradísimo influencer de estilo que considera que comer plátanos con las manos es cosa de monos. Y el segundo asunto, que tampoco está mal, es la indignación extrema de quienes no han visto jamás a nadie comer un plátano con cubiertos en un evento de cierta etiqueta. Y a mí, en cambio, lo que me parece terrible de este vídeo es ir vestido así a un restaurante de primera, a uno de los lugares más elegantes de Reino Unido, y que alguien cometa la ordinaria de servirte un plátano de postre. Hombre, por favor. Cúrrate ahí una espumita de arroz con leche caramelizada con ese golpetazo de whisky destilado por la abuela Paca. O, hombre, al menos un flambeado de corazón de almendra garrapiñada con sus vaporcitos de chocolate Dubai sobre camillita de dátiles del palmeral del tío Mohamed. Hombre, no sé, curraoslo un poco, no poner un plátano al hombre este, se va a morir de hambre. Azafato canadiense convierte la seguridad aérea en un show viral. Esto es maravilloso. Atentos a este vídeo, es un vuelo de WestJet, un azafato da la demostración de seguridad con gestos dramáticos, cómicos, pasos de baile y bastante humor. El resultado del vídeo viral: aplausos a bordo y 0 pasajeros durmiéndose durante la charla del cinturón. El tipo es azafato, pero podía ser perfectamente colaborador del búnker, como estáis viendo. Vamos a intentar contactar con él, de hecho, para la próxima temporada, porque este tipo dando las noticias de las 3 en España, te digo yo que revientan los mediadores de audiencia. Te lo digo yo. En fin, amigos, después de esta maravillosa actuación de nuestro azafato de cabecera, nos vamos a la entrevista. Bueno, pues es un placer enorme dar la bienvenida al búnker a don Antonio Caño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Oye, digo que es un placer porque, bueno, aquí entrevistamos a todo tipo de gente. Hemos tenido humoristas, hemos tenido expertos, columnistas, hemos tenido a periodistas también. Pero la idea es un poco charlar y sobre todo también dar a conocer el trabajo de cada uno, el oficio de cada uno, ¿no? Y el oficio periodístico, que yo también conozco bien, pues es apasionante tanto para el que quiere ser periodista como para el observador, que hay muchas cosas que no saben. Pero bueno, por empezar un poquito por el principio, a mí me gustaría saber en qué momento descubres tu vocación periodística, ¿no? En qué momento dices, joder, yo quiero dedicarme a esto. Bueno, sí, es un oficio fascinante, es verdad. A mí me ha pasado muchas veces estar en una reunión con gente mucho más eminente y formada que yo. Eso es muy frecuente, pero en fin, estar en algunas reuniones en las que a lo mejor había destacadísimos médicos, científicos y sin embargo, por alguna razón, pues sus carreras no despiertan tanto interés popular, digamos, ¿no? Y la gente, pues, al final le acaba preguntando al periodista: oye, ¿y cómo va esto? ¿Cómo? Sí, el periodismo es una profesión que sin duda tiene despierta un gran interés, y es lógico porque es una profesión muy pegada a la actividad humana, ¿no? Los periodistas lo que hacemos es contar lo que pasa, y eso es un oficio de porteras y es una actividad pues muy atractiva. En mi caso es casi desde niño. Por alguna razón mis primeras lecturas me llevaron me produjeron una enorme curiosidad por el periodismo y provocaron en mí una gran
atracción por esa profesión. ¿Tenías algún referente al principio? En plan, yo me quiero parecer a esto, o me interesa esto, o... Bueno, a ver, el referente, el referente en nuestra época eran los periodistas de un programa muy célebre que había en esa época en la televisión, que se llamaba Reporteros, Miguel de la Cuadra Salcedo, esos personajes que vivían grandes aventuras en lugares lejanos y exóticos. Esa era la fascinación mía con la profesión. Yo nunca tuve el atractivo de destapar corrupciones, ni establecer la verdad, ni cosas. No eran esos mis propósitos. Mis propósitos eran más egoístas y más mundanos, ¿no? Era viajar, conocer gente interesante y conocer lugares exóticos e interesantes. Y esos programas de la televisión inspirados en los primeros grandes reporteros de la televisión americana de los años 60 y 70, pues eran los referentes que entonces teníamos los periodistas. Porque además te interesas muy pronto por el aspecto internacional, ¿no? No sé si es por eso que dices del el ámbito, la parte egoísta, ¿no? Decir, no, es que así viajo, o si es que realmente tenías desde el principio un interés por, bueno, por cubrir conflictos, que luego has estado en un montón de ellos, o bueno... Sí, bueno, sí, porque en mi caso el periodismo era sinónimo de estar en el extranjero. Yo no concebía en los comienzos hacer periodismo en España, ni periodismo local, no, aunque, ojo, eso no quiere decir que lo desestime. Si nos escucha algún periodista vocacional, lo local es muy importante. Te contaré durante años, seguramente ya no sigue existiendo, pero durante años, cada vez que contrataban un periodista en el New York Times, aunque el objetivo fuera enviarlo de corresponsal a Jerusalén, tenía que pasar 2 años en la sección de local. Claro. Todos. Porque era donde se entiende que es donde uno se forma. Pero en mi caso es verdad que yo siempre entendí el periodismo como una actividad que se hace fuera de España y, y desde muy jovencito, mi primer destino fue Guinea Ecuatorial en el año 79. Y desde entonces pues no he dejado de viajar. Esto explica también, supongo que tiene, esto se relaciona también con tu último libro, ¿no? Esto de esta parte de Guinea, ¿verdad? Claro, sí. Eso era. Mi último libro es un poco mirando las raíces, ¿no? Y historias que se me quedaron sin contar. Y esa es una historia que se me quedó sin contar. Yo entonces trabajaba en la agencia EFE, en las agencias, el periodismo de las agencias es muy estricto en el relato factual, en no adornarlo con comentarios objetivos. Me gusta mucho ese periodismo, pero entonces llegué a la conclusión de que Guinea Ecuatorial era una historia sin contar, y al publicar el libro he comprobado hasta qué punto es una historia sin contar. Es decir, nadie sabe una palabra, no es que sea una historia sin contar, es que nadie sabe absolutamente nada de que allí tuvimos alguna vez 2 provincias españolas y que sus ciudadanos eran compatriotas nuestros. Se llama el libro, a ver, que se me ha ido ahora, El monstruo español, ¿puede ser? Sí. Monstruo español. No quiero hacer promoción, pero lo tengo aquí. No, pero claro. Porque lo tengo aquí porque por casualidad claro. lo tengo aquí. No contaba con... El monstruo español, no, pero está muy bien porque es lo que dicen, es una historia que no se conoce y parte de la esencia del periodismo también es esto, ¿no? No solo contar a lo mejor lo que es más trascendente o lo que a veces estamos pensando, ¿no? Que el periodismo es lo que puede mover gobiernos, lo que puede... No, también hay una parte importante que complementa también la labor del historiador en cierto sentido, ¿no? Claro, sí. Hay una... Bueno, este digamos que fue el primer destino y yo también te digo, después has estado también en sitios de conflictos varios. ¿Cuál fue la última guerra o el último episodio de conflicto en el que estuviste? Si te... la primera guerra del Golfo. Que yo recuerde, yo no sé si he estado después en alguno más. Bueno, que después he pasado mucho tiempo en Estados Unidos y los conflictos son de otro tipo. No menos violentos, porque yo recuerdo el levantamiento en Los Ángeles después del juicio de Rodney King. No sé si recuerdas ese episodio. Es un juicio a unos policías blancos que habían apaleado salvajemente a un muchacho negro, Rodney King. Y en el juicio los perdonaron, o sea, los consideraron inocentes a los policías. Y hubo un verdadero levantamiento, una insurrección en Los Ángeles,
que provocó muchísimos muertos y fue muy, muy violento, ¿no? Aparte de daños tremendos. Pero el último conflicto así importante en el que estuve es la primera guerra del Golfo. ¿Y o sea, sales de allí pensando, iré a otra guerra o sales de allí diciendo, no, que a mí ya me ha llegado con esto? Mira, lo de ir a los conflictos es algo tan automático, ha sido tan automático en mi profesión, que la verdad es que es una reflexión que nunca he hecho, la de voy a ir a una guerra, ¿no? Era automático, sí. Había un conflicto y yo entendía que había que ir porque era mi trabajo. Punto, simplemente. Yo para ir a Guinea Ecuatorial fui voluntario. Nadie Mm, entonces, yo trabajaba entonces en la agencia EFE y entonces nadie quería ir a Guinea Ecuatorial. Hablo del año 79, yo tenía 22 años nada más. sí. Es un periodista ni siquiera había terminado mis estudios, ¿no? Mm, Pero nadie quería ir, yo fui voluntario y fui. Y desde entonces, pues siempre he ido voluntario. Entendía que eso era parte de mi trabajo y nunca me he preguntado por el peligro que eso suponía. Seguramente hoy no lo haría, o sea, yo he actuado con insensatez en muchas ocasiones y he ido a lugares que realmente si lo hubiera pensado 2 veces no hubiera. También es otra edad y probablemente también otra condición Claro, familiar. Imagino que eso influye, ¿no? claro, sí, 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 influye, sin duda. Bueno, pasan los años, estás, como dices, muchos años en Estados Unidos, pero hay una cosa que a mí me parece siempre interesante, ¿no? Y bueno, hay muchas formas de ser periodista y hay muchos matices, ¿no? Pero hay uno que está muy claro y es el que te diferencia entre estar a pie de calle o estar en un despacho administrando un periódico. Creo que son dos conceptos muy diferentes. Tú has estado en los dos lados. ¿Cómo llevaste el cambio? Aunque me da la sensación de que fue también un poco paulatino, ¿no? Porque primero diriges la sección de América Latina del país y tal, pero cuando llegas a la dirección del país y te pones ya en un despacho con todo el bagaje que dejas atrás de una cosa más de oficio puro, ¿cómo llevas ese cambio? Bueno, pues como puedo, como pude. La verdad, no, tampoco a ver, es un honor ser director del país y lo ha sido y siempre estaré agradecido a las personas que me nombraron, especialmente a Juan Luis Cebrián, que era entonces el presidente de la compañía y que fue el que tomó la decisión, y es un honor y lo llevo así a lo largo de mi carrera, pero yo no soy un director. Hay algunos periodistas que son directores de periódico, es para lo que parece que es para lo que han nacido y lo que han sido Sí, durante muchos años. Pedro J, por ejemplo, es sí, director de periódicos, eso es lo que es. sí, Y sí, 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 total, El propio Cebrián es director de periódicos, es claro, para lo que sea. Anson es director de periódicos. sí, Yo no, yo soy un reportero, ajá, honradamente. Yo soy un mm, reportero que durante un tiempo hizo labores de dirección de un periódico y lo hice por lo mejor que pude. mm, Y en algunos de mis instintos como director del periódico eran las de un reportero. Por ejemplo, pues yo llevé en el país existía, como existe en la mayor parte de los periódicos, la planta noble, que es donde está el mm, director, y hay más moqueta y los números sí, son más lujosos y más caros. Yo renuncié a la planta noble, instalé mi despacho en la redacción, en unas cristaleras transparente, porque no me hacía lo de estar tan lejos de la noticia, de ¿no? las noticias, claro. Y yo sentía que el director tenía que estar, yo tenía que estar al lado de la noticia, y en ese momento que yo hice gran parte de la transformación digital del país y tiramos la redacción que había, tuvimos una redacción nueva ya para un periódico digital, y cuando digo cerca de la noticia, en un periódico digital es todavía más acuciante, porque un Sí, periódico digital se parece más a una radio que a un periódico tradicional, es decir, cierto, se están produciendo noticias constantemente y no puedes esperar a decidir sobre la noticia a la reunión de la tarde. Tienes que claro. decidir sobre la noticia en ese instante, si el Mm, título que lleva es correcto, la orientación es la adecuada, en fin, mm. y eso hay que decidirlo en el instante, no puedes esperar a más tarde. Yo te iba a preguntar precisamente ahora por esto, porque sé que hiciste una transformación grande en el país y además hacer una transformación digital en el país no es lo mismo que hacerla en un periódico pequeño, las cosas como son. O sea, al final
había un montón de elementos que en todas las empresas de comunicación fueron difíciles de mover, pero probablemente en una empresa como El País era más complicado, ¿no? ¿Cómo afrontaste tú esa transformación digital? Y lo que todavía me parece más interesante como periodista, no podías tener, por los años que habías vivido, no podías tener una larga experiencia digital en ese momento, o sea, tenía que ser todo bastante nuevo para ti, ¿no? Sí, era bastante nuevo. Es verdad que yo me apoyé, aunque yo no he tenido experiencia, porque en realidad el periodismo digital era todavía en España en 2014 bastante incipiente, pero ya estaba muy desarrollado en Estados Unidos. Sí. Eh, y yo había conocido muchas redacciones en Estados Unidos. Especialmente la redacción del Washington Post, que yo vivía en Washington y era muy amigo de un periodista de Washington Post, que es Martin Baron, y conocí un poco la experiencia de otros medios americanos. A quien, por cierto, si me permites interrumpirte un momento, voy a recomendar a nuestros amigos y espectadores que quieran ser periodistas que se lean en The Objective la entrevista que le haces a él, porque es una auténtica lección de periodismo. Es maravillosa esa entrevista. Perdón por el inciso, ya pues continuar. No, muchas gracias. Él ha escrito un libro que también está en las librerías, que es muy interesante, si no escucha gente que tiene interés en esto, que se llama Frente al Poder. Lo edita La Esfera de los Libros y es un gran libro de periodismo, ¿no? Pues yo tenía un poco esa experiencia previa, pero bueno, luego cuando trasladas eso al país te sirve relativamente, ¿no? Mira, la transformación digital de los periódicos de los periódicos tradicionales es una operación muy difícil, yo te diría casi imposible. En realidad los periódicos tradicionales no han acabado de digitalizarse y tal vez no acaben de digitalizarse nunca. Simplemente a lo mejor es que no se puede. Tú no puedes convertir una redacción de 300 personas en un periódico digital, ágil, rápido y rentable, porque este último apartado es muy importante también. Claro. Entonces, a ver, El País hicimos lo que pudimos, dimos un salto importante, pero ¿es ya El País un periódico digital? A ver, en el sentido de que solo se leen digitalmente, todos lo son. Sí. Los periódicos que tradicionales tienen mínimas, ridículas, puramente simbólicas ediciones de papel, pero el grueso de sus lectores están en lo digital. En ese sentido son digitales. Ahora, ¿tienen el alma, el corazón digital? Eso tengo dudas y quizá no lo tengan nunca. Ya, tienes razón. Hay una cosa que me ha hecho gracia. Antes de esta entrevista, lo último, antes me he consultado bastantes cosas, pero lo último de todo he consultado es la Wikipedia, ¿no? Porque siempre es muy interesante ver en fin, ¿qué dicen de ti? Sobre todo porque, como bien sabes, aunque teóricamente es una cosa colaborativa, generalmente hay una competición entre los que quieren reflejar tu trayectoria y tal y los que quieren joderte de alguna manera. Entonces, siempre hay una... Yo nunca he tocado, aunque alguna gente me ha recomendado, oye, pero responde a esto. Yo jamás he tocado nada en la Wikipedia. Digo, mira, oye, no tengo tiempo ni ganas de meterme en ese tipo. Haces muy bien. Bueno, ahí lo que me ha hecho gracia es que se te acusa, vamos a ponerlo entre comillas, de haber llevado a cabo desde El País, desde la dirección del País, una campaña para impedir que Pedro Sánchez fuera llegara a ser presidente del gobierno. Bueno, al margen de esta valoración, que no sé cómo lo verás, a mí me hace un poco de gracia, pero claro, visto con perspectiva y viendo los ataques que ha emprendido después este gobierno contra la prensa una y otra vez, aunque no todos los han conseguido sacar adelante como pretendían, pero en fin, a lo mejor habría sido un gran servicio a la democracia si hubiera sido así, si hubiera sido realmente esa campaña tal y como se te acusa, ¿no? Sí, alguna gente me lo dice últimamente, sí. Mira, yo, a ver, en un momento determinado de mi etapa como director, la línea editorial del País, era contraria a que Pedro Sánchez fuera secretario general del Partido Socialista. Y durante una etapa mía como director del País, la línea editorial del periódico pidió el relevo de Pedro Sánchez, porque consideraba la línea editorial del periódico que Pedro Sánchez era un peligro para el Partido Socialista y un peligro para España. Y eso está publicado. Bueno,
Si me dejas que te apunte una cosa, no es que fuera la línea editorial de Peix porque a ti te salía de las narices, es que había mucha gente en el PSOE que pensaba lo mismo. O sea. Bueno, yo lo digo, la línea editorial es mi responsabilidad, era mi responsabilidad, pero se fija en un consejo editorial que se reúne una vez por semana y donde había figuras de todo tipo y todas de mucho peso y talla intelectual y profesional, ¿no? A lo que yo, por supuesto, escuchaba y atendía. Pero esa era la línea editorial del País, y el País publicó efectivamente un editorial en 2016 pidiendo el relevo de Pedro Sánchez porque consideraba que era un insensato y una persona sin escrúpulos. Esa era la valoración que nosotros habíamos hecho de él. No siempre esa fue la línea editorial. La editorial cambia, como cambia la actuación de los políticos y el pensamiento de quien decide las líneas editoriales. Durante bastante tiempo, ese mismo periódico apoyó a Pedro Sánchez. Él apoyó su elección como secretario general en primer lugar, le apoyó en las primeras medidas que tomó, le apoyó en su intento de pactar con Ciudadanos, le declaró vencedor en sus debates electorales con Rajoy. Podría enumerar más casos. Si alguien hace un trabajo meticuloso de ver cuántos editoriales ha publicado el País bajo mi dirección contra Pedro Sánchez y a favor de Pedro Sánchez, si alguien hiciera un trabajo meticuloso, probablemente, y estoy convencido, ganarían los editoriales a favor de Pedro Sánchez. Solo que los editoriales contra Pedro Sánchez son más sonoros, han tenido más repercusión y son los últimos de la etapa de Pedro Sánchez. Efectivamente, yo coincidía en ese momento y coincido hoy con otras figuras del Partido Socialista, como Felipe González, esencialmente, que consideraba que Pedro Sánchez era una mala opción para dirigir el Partido Socialista y, por tanto, también una mala opción para gobernar España. Pero esto es alguna gente que me dice, pero usted trabajó en contra de Pedro Sánchez, pero yo no lo oculto. Los periódicos tienen línea editorial y en la línea editorial se pronuncian, y en sus editoriales se pronuncian sobre los acontecimientos políticos y toman una posición. En Estados Unidos, los editoriales de los periódicos incluso dicen por quién hay que votar o por quién recomiendan votar. Sí. Entonces nosotros estábamos en nuestro derecho de tener una línea editorial en contra de Pedro Sánchez. Como hemos tenido, el País ha tenido ha publicado editoriales tremendos contra José María Aznar, por ejemplo, y contra otros dirigentes políticos. En su día, cuando el País era mucho más independiente, publicó artículos y editoriales muy duros contra Felipe González. Cierto, sí. Muchos. ¿Verdad? Al final de la historia se escribe como se escribe. Ganó Sánchez y perdió Caño. Si lo vamos a ver como lo ve la Wikipedia. Tal cual. Esa es la verdad, ese es el resumen. Pero bueno, oye, volviendo al periodismo... Esta historia no ha terminado todavía, ¿eh? El partido sigue... No, totalmente. Aún sabes que el que ríe último ríe mejor, ¿eh? O sea que... No, pero en serio, no es cuestión... De verdad que esto no es cuestión de hubo un periodista inglés muy célebre que tuvo una pelea muy sonora con Nixon y después escribió un libro de que se hizo una película que era, no recuerdo el nombre del periodista, pero era una persona muy importante. Después se hizo una película con ello, no recuerdo, pero era no sé quién, digamos Johnson versus Nixon. Escribió un libro sobre su pelea con Nixon. A mí alguna gente me ha invitado a escribir un libro en ese sentido, de decir, oye, ¿por qué no escribes un libro sobre Pedro Sánchez? Porque Pedro Sánchez no es Nixon tampoco, se le va apareciendo. Eso te iba a decir. Se va apareciendo, estoy empezando a reconsiderar ese punto de vista, pero siempre pensaba que no era Nixon, que al fin y al cabo era una figura muy importante y de mucha influencia mundial, y Pedro Sánchez no tiene apenas ninguna influencia mundial, por mucho que digan, ¿no? Pero bueno, reconsideraré la idea, la posibilidad. Oye, volviendo a lo periodístico, pero bueno, quizá a la parte más humana, hablábamos antes de que has viajado y has vivido desde joven en muchos países y, en fin, has tenido... ¿Es fácil compaginar este oficio de periodista
que no está en ningún sitio y que no puede al final llevar una vida normal. Es fácil compaginar eso con una vida normal, o somos extraterrestres inevitablemente, o sea, por lo que nos cuesta tener una familia, por lo que nos cuesta tener unos horarios, un lugar de residencia, un vivir en paz en determinados momentos. ¿Cómo lo ves tú ahora que han pasado ya unos cuantos años y tendrás una visión más relajada de los acontecimientos, ¿no? Mira, en mi caso no quiero entrar en asuntos personales, ¿no? Pero en Sí. mi caso, la verdad es que yo he sacrificado gran parte de mi vida familiar por la profesión. Hay otros colegas que sí lo consiguen, lo han conseguido, pero no, yo pago un precio muy alto en esa materia y, y- y sí que es una profesión para el que quiera dedicarse a ella, en el que el riesgo de pagar un precio familiar es considerable, porque es una profesión vocacional y por tanto que no tiene horario, no tiene límites, y si uno no se la pone, pues la profesión te acaba devorando y consumiendo más de lo conveniente. Hay una, en Digan la Verdad, que es uno de tus libros, en fin, que repasas tu trayectoria y cómo ves la cuestión periodística, hay una crítica, creo que clara, que además te he leído en más sitios, ¿no? Al activismo, como al periodismo al periodista activista, ¿no? Pero, y también te he leído más de una vez que no eres o no eras muy amigo de lo que se llama el periodismo de opinión, ¿no? Yo entiendo perfectamente lo que dices, y también puede influirme a mí mi propia trayectoria como periodista, ¿no? Pero es cierto que a mí, por lo menos, esa unión de periodismo y literatura que durante años representó el periodismo de opinión, como mi vocación estaba a medio camino entre ambas cosas, me dio una oportunidad para tener una manera de contar las cosas y para tal. Yo me fasciné por el nuevo periodismo y por el periodismo gonzo, que quizá no sea lo que mueva el mundo y lo que saque grandes exclusivas, pero es otra manera de verlo, ¿no? Sí que es cierto que con los años lo que estamos comprobando es que el periódico tiene que entretener ahora, que esto es una cosa que antes ni se concebía, ¿no? O sea, que el periódico tiene que informar y tal. Ahora tiene que entretener, por lo menos en su vertiente digital. Desde luego, si no entretienes, si no consigues hacerlo tal, pues estás bastante perdido, ¿no? Yo no sé si al final... bueno, también te iba a decir otra cosa, teniendo en cuenta que en muchas revistas, sobre todo las de Estados Unidos, en muchas revistas ya no hay una línea diferenciada entre opinión e información. Hay como una cosa nueva que es como periodismo de autor, ¿no? Es decir, cada autor pone su firma. En varias en las que yo colaboro ocurre esto, ¿eh? No hay una sección de actualidad y una de opinión, sino que cada autor pone su firma y hay quien hace un día una labor puramente informativa y quien lo mezcla todo. O sea, te da la información, el editorial y todo junto, todo una tal, ¿no? Yo no sé cómo ves tú esto. Creo que también influye el hecho de que ya no leemos el periódico. O sea, ya no cogemos el periódico en la primera página, pasamos opinión, basada y terminamos. Ahora por redes sociales caemos en un artículo y en ese artículo pues tú esperas a veces tener la información, tener la valoración, tener un criterio editorial o tener un tal, y a veces, si es posible, que te entretengan por el camino, ¿no? con que esté bien escrito. No sé cómo ves esta transformación teniendo en cuenta tus críticas a la parte de opinión, si Sí. crees que esto es peor para la profesión o que al contrario, que a día de hoy esto puede ser una forma de salvar el periodismo, ¿no? A ver, no, peor desde luego no, o sea, es otra cosa, y me parece bien lo que hay y las opciones que las nuevas tecnologías presentan. Eh, el- pero todo tiene que ver con la transformación tecnológica o la transformación digital. O sea, lo que vemos en un periódico digital, le seguimos llamando periódico porque hay noticias ahí, dentro, en ese compartimento, pero no tiene nada que ver con un periódico. Es otra experiencia absolutamente diferente. El cambio de la lectura de un periódico de papel a la lectura de un periódico digital es abismal. Es simplemente otro producto. Podemos seguir llamándole periódico si queremos, pero es otro producto. Y al ser otro producto tiene otras reglas, tiene otras exigencias y tiene otra manera. Y hay que abordarlo de una manera y hay que ofrecer otras cosas, porque la experiencia que el lector tiene es diferente. Con lo cual yo estoy completamente de acuerdo en lo que dices y me parece perfecto. Digamos que yo ya no voy a ser capaz de hacer esa transformación. Ahora os toca a vosotros, a los periodistas que estáis en ello y que estáis utilizando
plataformas diferentes, espacios diferentes, lenguajes diferentes. Yo procedo de otro periodismo que por pura nostalgia yo lo considero mejor, en el sentido de que era una época dorada del periodismo, en el que los periodistas tenían mucho más reconocimiento social, los periodistas ganaban mucho más dinero, los periódicos ganaban mucho más dinero, las empresas periodísticas ganaban más dinero. Pero yo tenía, para que te hagas idea de mi punto de vista, yo tenía un profesor, fue mi maestro en el periodismo, se llamaba Enrique Vázquez, en la agencia EFE, después trabajó en Televisión Española un tiempo en el programa La Clave, que siempre nos decía a los jóvenes periodistas que llegábamos para estar a los órdenes, siempre nos decía una advertencia antes de que os lancéis a la máquina: cualquier veleidad literaria debe ser combatida como si se tratara de la peste. Entonces, claro, estas son las condiciones en las que yo afronté mis primeras noticias. Es decir, que había que limitarse a decir: el presidente Reagan dijo hoy que... y de eso se trataba, ese era tu trabajo, decir lo que ha dicho alguien y con la mayor exactitud y precisión posible. Hoy el periodismo no exige, por ejemplo, esa precisión, y a mí eso me pone malo. Yo cada vez que alguien dice lo que dijo alguien y no lo entrecomilla, me pone malo. Pero ¿cómo que dijo? ¿Cómo sé lo que dijo si no está entrecomillado? ¿Y de dónde sacas ese entrecomillado si dices que fue una reunión privada? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Por qué las dices al lector? Ese tipo de cosas a mí me enferman, pero hoy el periodismo no las condena. El periodismo actual permite perfectamente expresarse en esos términos. Entonces hay cosas buenas, hay cosas malas, pero lo que no hay duda es que el camino correcto es lo que tú decías al principio, que es que entendamos que estamos ante un producto diferente, un lector, un público diferente, y el que hay que darle, por tanto, cosas diferentes. Oye, en Estados Unidos, el país que conoces, quieres y, en fin, y que has vivido, has sido muy crítico con Donald Trump, y una de las razones, me imagino, es también por la forma de tratar a la prensa, ¿no? Y por su tal. Lo que pasa es que yo, cuando estaba preparando la entrevista, pensaba, joder, la verdad, es cierto, pero también está bien, ¿no? Quiero decir, sería más preocupante lo contrario, que te halague, que el gobierno te halague, ¿no? Es mejor tenerlo en contra, ¿o no? Sí. Bueno, lo que pasa es que, a ver, yo aborrezco a Donald Trump, ¿no? Creo que aquí podemos hablar en confianza, ¿no? Sí, claro. Yo aborrezco toda su expresión estética, ética, en todas sus perspectivas. Como dice, yo he estado en Estados Unidos y viví en Estados Unidos durante todo su primer mandato, o parte del primer mandato, no todo, no, pero parte del primer mandato. Yo tengo 2 hijos que ya no son pequeños, pero que en ese momento todavía eran pequeños, y Trump se había convertido en un personaje. Cuando yo iba con mis hijos en el coche y hablaban de Trump, había que bajar el volumen de la radio, porque no sabes si iban a hablar de prostitutas, de una ofensa, de algo terrible, porque es un personaje vinculado a verdaderamente un mundo soez y de baja stock. Dicho esto, pues oye, luego su política se confirma como una política errática, que no da seguridad, que no ofrece garantías, en la que divide el mundo entre buenos y malos, entre amigos y enemigos. En fin, me parece un pésimo gobernante. Aparte de estas razones que te digo, que luego me parece un pésimo gobernante, me parece un pésimo norteamericano, que está destrozando los grandes valores de ese país, los grandes valores por los que ese país ha tenido reconocimiento mundial, los está destrozando, con lo cual me parece que va a hacer un daño tremendo a Estados Unidos, y le va a hacer un daño tremendo a la democracia, porque es un personaje que en ese sentido se parece a Pedro Sánchez, en el que todo se acomoda a sus deseos personales y a sus intereses personales. Las instituciones no tienen ningún valor, las instituciones solo están para servirle a él, la verdad no tiene ninguna importancia, lo que se dice hoy, mañana se puede decir lo contrario. En fin, yo creo que es un personaje sin brújula moral de ningún tipo, y que es una desgracia para nuestros tiempos. Ahora que me has mencionado a Pedro Sánchez, supongo que estás asistiendo con muchos españoles, pues con estupor, a las noticias diarias
noticias y telenovelas, ¿no? Porque aquí tenemos de todo. Si antes hablábamos de mezclar información y entretenimiento, si no fuera porque nos afecta a la vida diaria de los españoles y porque es una pena, la verdad es que sería una telenovela maravillosa, ¿no? Pero bueno, dime, ¿qué piensas realmente de Pedro Sánchez, al que me consta que has seguido de cerca desde el principio? Y sobre todo, ¿qué crees que es necesario para que caiga cuando ya no quede nadie? Digo cuando ya no quede nadie porque cada vez le queda menos gente. Yo creo que a día de hoy los únicos que le quedan son los que dependen directamente de que él se mantenga ahí, ¿no? ¿Tú crees que él está intentando mantenerse a cualquier precio porque considerará que su posible horizonte judicial complicado, mientras más se alargue protegido, es mejor? ¿O son otras razones? No, a ver, yo creo que en este momento él trata de alargar su estancia en la Moncloa por puro interés personal y para estar más protegido, y bueno, y la ambición personal que le ha acompañado siempre. A ver, yo creo, voy a citar de nuevo el editorial de que hablaba antes. No está feo autocitarse, pero es que es una editorial que se publicó en 2016, en septiembre de 2016, o sea, hace casi 10 años ya. Y creo que los dos términos que se utilizaron en ese editorial siguen valiendo y son los que mejor describen a Pedro Sánchez todavía hoy, que es insensato y sin escrúpulos. Insensato en el sentido, como dice Ignacio Varela, es un personaje que no tiene ningún temor en tomar las curvas a 200 por hora y a ver quién me sigue. Claro, nadie le sigue, porque nadie baja, nadie toma las curvas a 200 por hora, ¿no? Entonces, en ese sentido, algunos consideran que es audaz. Yo considero que eso es una insensatez, tomar las curvas a 200 por hora. Y no tiene escrúpulos de ningún tipo. O sea, ¿qué es lo que es necesario para conseguir esto? Y se hace, punto. Da igual. Oye, una ley de amnistía, pero oye, alguien supongo que le diría, presidente, hemos dicho todos que esto es anticonstitucional. No importa. Pues ahora decimos que es constitucional. Y como eso, ese es el ejemplo más sangrante, pero como eso todo. Entonces yo no le encuentro alguna gente, sobre todo en la derecha, le encuentra muchos valores de audacia, de resistencia, de capacidad de regate. Yo lo único que lo encuentro es que tiene un grado de insensatez y una falta de escrúpulos en la que no tiene rival, porque todos sus rivales tienen un poco más de sensatez y un poco más de escrúpulos. Claro. Entonces yo creo que ahora sí dicho eso, creo que esto se ha acabado, creo que el sanchismo está liquidado, y que solo queda por ver el cuándo y sobre todo el cómo. Y cómo, este es una interrogante todavía muy peligrosa. Bueno, Antonio, se nos acaba el tiempo. Te vamos a llamar otra vez más adelante, porque esta es una charla maravillosa. Y nada, solo desearte que sigas haciendo lo que haces, que aprendemos muchísimo de ti y que ha sido un placer, como siempre, que estés aquí con nosotros en el búnker. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Un placer. Bueno, pues interesantísima charla, pero no te vayas aún, porque aún te falta descubrir qué es eso del barco ochentero. Y lo vamos a comentar con sus responsables. Pero antes, como todas las semanas, te traigo dos recomendaciones culturales, un libro y un disco. Bueno, el libro de la semana es El inimitable Jeeves de Wodehouse. En tiempos de ruido, histeria y titulares indignados, hay que volver a los clásicos que saben reírse de todo con elegancia. Y nadie lo hace como Wodehouse. El inimitable Jeeves es un compendio de historias breves con el icónico mayordomo que siempre encuentra la solución perfecta. Aunque, bueno, su señor no se entere de nada nunca, eso es cierto. Humor fino, diálogos chispeantes y una visión del mundo donde los problemas se arreglan con ingenio y una taza de té. Ideal para desengrasar el alma, para llevárselo de vacaciones, olvidarse un rato de la crispación y disfrutar de un humor que no caduca. Jeeves es sencillamente inmejorable, el inimitable Jeeves de Wodehouse. Y el disco de la semana es Senderos de Traición, de Héroes del Silencio, en esta reedición que tengo aquí, extra. Hay discos que definen una época y Senderos de Traición, bueno, no solo lo hizo, sino que dejó tatuada la memoria a toda una generación. Esta reedición en CD extra nos trae además no solo el disco original, sino también directos y rarezas que capturan la esencia del grupo, pues en estado puro.
y remezclas que finalmente no hubieron, nuevas mezclas que no salieron finalmente, ¿no? Bueno, aquí tenemos guitarras afiladas, letras enigmáticas, un montón de temazos de Héroes del Silencio que conoces de sobra, y Enrique Bunbury que se dejaba la vida en cada verso. Escúchalo con los ojos cerrados y vuelve a la España noventera, donde el rock se cantaba con mayúsculas y sin miedo a sonar profundo. Discazo, Senderos de Traición, Héroes del Silencio. Bueno, queridos amigos, tenemos con nosotros a Raquel, que es una de las responsables del barco ochentero, del supercrucero del barco ochentero. Bienvenida al búnker, Raquel. Muchas gracias. Bueno, yo quiero saber, porque algunos de nuestros espectadores habrán oído hablar del barco ochentero, muchos otros no. Quiero que nos expliques antes de nada qué es el barco ochentero, para que lo puedan entender bien. Bueno, pues el barco ochentero es un crucero por el Mediterráneo, que está tematizado con todo tema de los 80, en el que nos acompañan grupos originales. Hacemos también muchas fiestas de disfraces, con sesiones de DJs también de los 80, y es vivir la experiencia de lo que se vivió antaño una época, ahora que la echamos mucho de menos por el tipo de música que se escuchaba antes, y sobre todo por vivir la experiencia de estar con los artistas durante toda la travesía, que estás cenando con ellos, comiendo con ellos, viendo conciertos con ellos, bailando con ellos. Eso es un poco el resumen. Lleváis ya muchos años haciéndolo, esto no ha empezado ahora. ¿Cómo surge la idea en un primer momento? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo se os ocurrió? Pues la idea surge en un crucero en el que vamos navegando 3 amigos, y en el que vemos una publicidad que se hace en Estados Unidos, un crucero dedicado al grupo Kiss. Y como nosotros éramos unos enamorados de los 80, dijimos, pues igual esto en España puede funcionar. Lo que pasa que, claro, cuando fuimos a las navieras a explicárselo, nadie creía en nosotros. Decían que estábamos locos. Nos costó bastante que confiaran. ¿Y lo hacéis siempre en el mismo crucero o vais cambiando? ¿Cómo es la cosa? Vamos cambiando, normalmente cambiamos cada 2 años, cambiamos de barco. Este es el segundo en el Costa Esmeralda, anteriormente fue en el Toscana, en el Diadema. Empezamos haciéndolo con Pullman Tour, que era una compañía española, pero Pullman Tour lamentablemente quebró y nos tuvimos que pasar a una naviera italiana, porque ya española no queda ninguna. Bueno, ¿y qué grupos? Sé que han pasado un montón, pero en fin, ¿cuáles son los grupos, digamos, más populares o que más emoción han causado en los que se embarcan en esta aventura de estos últimos años? Pues te diría que todos, o sea, así con más renombre, pues desde Los Secretos, La Unión, Seguridad Social, Danza Invisible, La Guardia, Tennessee, un montón. Pero yo creo que todos dejan huella, porque no es lo mismo cuando tú vas a un concierto, que te limitas, vas, los ves en el escenario y te vas, o como mucho te haces una foto con ellos, a poder vivir la experiencia con ellos allí en el barco, ¿sabes? Que ellos están haciendo exactamente lo mismo que tú. Entonces, esa es la verdadera experiencia. Y bueno, y una cosa que a mí me interesaba, lo he pensado varias veces, es el público objetivo de esto. ¿Es gente que ya solía hacer cruceros y ahora esto le añade un aliciente, o es gente que nunca ha hecho un crucero y se lo plantea por primera vez por vivir esta experiencia con músicos de los 80 y 90, ¿no? ¿Qué público tenéis o a quién vais más? Tenemos un público muy variopinto, porque sí que es verdad que tenemos cruceristas que han hecho cruceros y esto es un aliciente más para ellos, pero la mayoría es gente que no ha hecho un crucero nunca y claro, no ha vivido la experiencia como tal de vivir un crucero una semana normal. Pero luego también la gente se piensa que, aparte que va mucha gente muy mayor, pero es que también tenemos gente joven que le gusta esa música de la época, y también familias que van con sus hijos de 20 y pocos años y que van también, y que cada año repiten, o sea que es que les gusta el ambiente que se forma. Y luego tenemos los despistados que no saben que existe eso y que van al crucero
y que ven a 1000 locos que están disfrutando, disfrazándose y tal, y que quieren entrar a los conciertos y a las fiestas con nosotros, claro. Qué bien. Oye, ¿y el programa de un día normal incluye concierto todos los días o qué otro tipo de actividades tenéis? Todos los días, o sea, tú como pasajero normal, porque nosotros no tenemos, ojalá tuviéramos el barco entero. O sea, nosotros lo que hacemos es que somos alrededor de 1000 pasajeros dentro de un barco de 6500 personas, que es ahora en el que vamos, que es el más grande que tiene Costa Cruceros. Entonces tú como pasajero de Costa Cruceros tienes acceso a todas las actividades que hace Costa, pero luego aparte tienes nuestras actividades. Nuestras actividades, excepto el día de navegación, todos los días es lo mismo. O sea, por la mañana se llega a tierra, tú te puedes bajar como cualquier pasajero, haces tus excursiones, visitas la escala que se haga ese día y luego ya a partir de las 6:30 de la tarde empiezan nuestras actividades, que todos los días hacemos conciertos de 6:30 a 9:30 de la noche. Luego nos vamos a cenar todos juntos y luego después de cenar tenemos todos los días una fiesta. ¡Ay, qué planón! Está entrando ganas de ir ya. Pero mira, dime, ¿cuándo es la próxima cita? Porque seguro que hay un montón de gente que nos va a ver estos días diciendo, oye, pero esto, que quiero más información, quiero saber cuándo es la próxima cita y qué grupos vamos a tener. El 5 de octubre. El 5 de octubre empieza la travesía y termina el día 12. Son 8 días de crucero. Muy bien. Y entre medias de esta semana hay un día de navegación que no se baja a tierra y entonces las actividades empiezan también desde por la mañana. Tenemos también concierto por la mañana y tal. Pero ese solamente es un día que se hace de navegación hasta que llegamos a la zona de Italia, que es cuando ya empezamos ya a hacer escalas normales. Ah, muy bien. ¿Y qué grupos tenemos en esta próxima edición o algunos de ellos que nos puedas contar? Pues ya está el cartel listo, pues tenemos desde Seguridad Social, Javier Ojeda, Danza Invisible, la banda del Capitán Inhumano, Tennessee, la Orquesta Mondragón, Cómplices, Pepe Vejines de No me pises que llevo chanclas, Pablo Carbonell de Toreros Muertos, Miguel Costas de Siniestro Total. Llevamos nuestras bandas bases y bandas tributos que son La Postelera y Five, OBK, Soraya, que el año pasado fue nuestro gran descubrimiento, que hace un show de los 80 y de los 90 a las grandes divas de esa época, y este año por aclamación popular también vuelve este año. Alejo Stivel de Tequila, Barney. Este año hemos tirado la casa por la ventana. Qué barbaridad, pero menudo fiestón. Mira, sí. Tenéis una web, me parece, donde se puede buscar más información, ¿verdad? Sí. Ya nos quedan muy poquitas plazas, porque es verdad que hemos tenido que ampliar. Eso te iba a preguntar. Sí, es la tercera vez que ampliamos cupo y ya estamos terminando, y ya en cuanto a esto, por aforo de sala, digamos, ya no podemos ampliar más porque no entra más gente en el teatro, que es donde hacemos los conciertos. Entonces ya quedan muy poquitas plazas y toda la información la pueden ver en nuestras redes sociales o en www.elbarcochentero.es. Bueno, fenomenal. Pues lo recomendamos a todo el mundo, porque esto de un festival en el mar y con estas características tiene que ser una auténtica maravilla. El Barco Ochentero, prestad mucha atención. Y nada, Raquel, muchas gracias por esto que haces, porque además es muchas gracias a vosotros. Es una manera de hacer llegar el pop español de los 80 y 90 de una forma bastante accesible, pues lo que decías, ¿no? A gente de todas las edades, a través de viajes con familias, etcétera, y en un contexto pues que da gusto, porque ya el crucero en sí es una maravilla, pues imagínate con todo esto, ¿no? Así que a ver si pronto podéis, en unos años podéis coger todo el crucero y hacemos ahí el super fiesta. Ojalá. Que sería una maravilla. Ojalá. Bueno, pues mucha suerte y muchas gracias por la Muchas visita, gracias. Raquel. Gracias. Bueno amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. No olvides suscribirte al canal de YouTube de Popes80 para no perderte nada de lo que viene, que no es poco, incluida la entrega de la próxima semana. El próximo programa será muy especial porque será el último de esta temporada del Búnker. Ni se te ocurra perdértelo, espero que lo hayas pasado bien. Ya sabes que nos leemos cada día en popes80.com y hasta la semana que viene. Sean felices.